Hare Krishna, mi nombre es Jagana Lila Devidasi, mi Guru Maharaj es Srila Virabajo y bueno, estamos aquí para narrarles un poquito de cómo llegué yo a la conciencia de Krishna y un poquito de mi origen. Bueno, les quiero decir que yo nací en un pueblo indígena hace 65 años y soy de una familia pues católica, como supongo la mayoría de los mexicanos. Crecí con mis abuelos. La relación con mi madre pues no fue como muy óptima, ¿verdad? El hecho de que pues me quedé a vivir con mis abuelos hasta que tuve 14 años y bueno, después por azares del destino tuve que regresar con ella para poder seguir estudiando. De profesión soy profesora de educación primaria y actualmente pues todavía estoy trabajando en una comunidad de aquí cerquita de Uruapan que se llama El Sabino. De mi vida, en el trayecto de mi trabajo pues ha sido como toda, con altibajos. Me casé muy joven, tuve 3 hijos, Julio César, Arraya Rada y Anant Vilas Das, todos grandes, 42, 40 y 39 años de edad. Considero una familia normal, entre comillas. Saqué adelante a mis hijos y crecimos precisamente, como les comentaba, como entre católicos y como libres pensadores, pero al final yo conocí la conciencia de Krishna. Conocí la conciencia de Krishna hace 17 años. Lo interesante de esta historia es que yo conocí la conciencia de Krishna por medio de mi hijo, el más chico, por medio de Ananta Vilas. Él se fue a vivir. Yo conocí la conciencia de Krishna en Estados Unidos, en Tucson, Arizona. Mi hijo ahí llegó a vivir. Él iba en busca de la oportunidad de ser músico. Él toca la guitarra, compone, canta, y él decidió ir ahí porque encontró una oportunidad para pues tocar en un grupo de rock, porque él era aficionado al rock. Él vivió ahí 10 meses en ese lugar, y un día él llegó a un lugar, conoció a una chica y llegó a un lugar por ella para ir al cine. Él me cuenta que la chica tenía una venta de garage y le dijo que la esperara para que ella guardara las cosas y se pudieran ir al cine. Mi hijo dice que estaba una caja de libros, entonces pues mientras esperaba él decidió agarrar un libro para empezarla a leer, y resulta que era la ciencia de la autorrealización de Srila Prabhupada. Dice que perdió la noción del tiempo. Al final ya iba, no sé, a la página 60 cuando la chica le dijo que ya se podían ir. Él me comenta que después del cine llegó a su casa, su departamento, y empezó a leer el libro. Y conforme avanzaba con la lectura, él siempre dijo: este libro está hecho para mí, quien escribió el libro me conoce. Y lo leyó hasta que lo terminó, y al final venía una dirección donde él podía ir a conocer más sobre el movimiento Hare Krishna. Y fue así como él llegó primero a la conciencia de Krishna, llegó al templo de ahí de Tucson. Nadie hablaba español, él medio hablaba inglés. Sin embargo, por la misericordia de Krishna, ese día se encontró una persona que estaba arreglando la teja, el techo del templo, y él hablaba español. Entonces pues se puso a platicar con él, le platicó pormenores de cómo eran los programas, y mi hijo se interesó tanto que regresó, se fue, compró una bicicleta y empezó a ir todos los días al Mongolati. A partir de esa fecha, después de unos meses, pues él decidió irse a vivir ahí al templo Hare Krishna en Tucson, Arizona.
Yo la verdad no sabía, yo siempre pensé que él todavía seguía tocando y trabajando para pues poder subsistir y sobre todo para que él cumpliera su sueño de ser músico y tocar pues en una banda importante de rock. Sin embargo, él un día me llama por teléfono y me dice que ya no tocaba, que ya no vivía en su departamento y que vivía en un lugar bonito y que no le cobraban renta. Yo me quedé pues así como que de qué se trata. O sea, ¿quién te va a dar de comer? ¿Quién te va a tener en su casa? Y de paso te va a mandar a estudiar inglés y no te va a cobrar nada. Entonces como que me dio un poquito de desconfianza o un mucho de desconfianza. Me puse inmediatamente a trabajar, solicité mi visa y me fui a buscarlo. Cuando llegué, la verdad, pues primero llegué a Los Ángeles y Los Ángeles me fui en autobús a donde él estaba. Me impresionó después de que él vestía con su pelo largo, su pantalón aguado, sus camisas acá muy rockeras. Resulta que lo encuentro vestido de blanco, rapado y con 4 o 5 personas vestidas igual que él. Me impresioné. O sea, no sabía qué decir. Ellos todos cuando me recibieron, pues era así como con mucho gusto. Mi hijo me abraza y los devotos, que yo no sabía en ese tiempo cómo llamarlos, pues simplemente pues me hicieron el saludo de Hare Krishna. Pues yo volteaba a verlos así como que, ¿y esto de qué se trata? Pero bueno, al final llegamos al templo, me instalé y para mí pues era total y absolutamente raro, fuera de lo común, la forma de vestir de los devotos, de las devotas cuando llegué a ese lugar. Me impresioné, el lugar es hermoso, me gustó, desde que llegué me gustó, me instalaron, desayuné en un ambiente, no sé, como muy místico, como de mucha paz, y se sentaron conmigo los devotos. Yo no hablo inglés y ellos pues solamente se comunicaban con Ananta en inglés, que en ese tiempo pues él aún no era iniciado, estaba apenas empezando a conocer la conciencia de Krishna. Su nombre de él es Antonio y le decían Bhakta Tony. Y el Bhakta Tony para acá, Bhakta Tony para allá, y etcétera. Finalmente me instalaron, mi hijo se fue a la clase, estaba tomando clase de inglés de las 9 de la mañana a las 12 del día, y yo me quedé pensando, o sea, me encerré en la habitación que me habían designado, y me quedé pensando, ¿y qué es esto? Y eran tantas interrogantes que no sabía qué pensar, no sabía qué decir. Fue como un impacto para mí conocer la cultura así como se dice en México, de golpe y porrazo. O sea, ¿qué es esto? No me atreví a salir de la habitación hasta que él llegó y me dijo que ya era hora de tomar prasad. Y yo, oh, ¿qué es eso? Dice, vamos a ir a comer. Ah, es comida, sí, ok. Ya nos fuimos a comer y ya después de comer pues me empezó a platicar de qué se trataba. Él ya me había comprado una yapa, ya fue y me la llevó y me dijo, mira mamá, tienes que cantar Hare Krishna. Me dijo cómo se cantaba, cómo se tomaban me dijo cómo se cantaba, me dijo cómo se tomaban las cuentas, me dijo que era un rosario, que tenía 108 cuentas y que yo tenía que cantarlo por 16 veces porque así lo cantaban los devotos. Pero dice, mamá, no te preocupes, con que la cantes 1, 2 o 3 veces, con eso es suficiente. Y bueno, uno de mamá, ¿qué no hace por los hijos? Yo dije, bueno, tengo que conocer, mi inquietud era saber qué está haciendo aquí. Yo tenía mis dudas, yo dije, bueno, a lo mejor es un grupo de terroristas que están, aquí le lavan, le hacen el coco wash y al rato los mandan allá a hacer en un carro bomba, a hacer autosuicidas. No, era un sinfín de cosas que yo pues me
me preguntaba. Sin embargo, aquí también en México pues somos muy dicharacheros y decimos que al pueblo que fueres, a lo que vieres. Yo vi que todo el mundo traía un sari, mi hijo me dice pues ahí hay una boutique, me fui a la boutique, me compré mi sari. Al siguiente día yo estaba en el Mongolarte a las 5 de la mañana. Todo raro para mí, lo confieso, era así como estar con la boca abierta, volteaba para un lado, volteaba para otro, los cantos que no entendía. Luego le pregunto a mi hijo, ¿y esto en qué idioma es? Mamá, es sánscrito. Oh, qué bueno, pero pues no, yo no entendía nada, la verdad, fue mi primer acercamiento. Y yo iba con la intención de traerme a mi hijo. Ese era mi objetivo cuando viajé para allá. Él no puede quedarse allá, quién sabe qué sea eso, es una secta, no, él se tiene que venir conmigo. Y yo empecé a platicar con él, yo estuve 10 días ahí, y yo iba con toda la intención que en 10 días yo lo iba a convencer, y él se tenía que regresar con su madre tomado de la mano. Y bueno, platicando con él, pasamos días agradables, conocí gente, nos fuimos a Phoenix, estuvimos 2 días en el templo de Phoenix, luego nos fuimos a Sedona y estaban abriendo un centro de prédica y anduvimos turisteando por ahí en los alrededores. Finalmente se cumplieron los 10 días y yo tenía que regresar. Y un día antes le digo, me senté con él muy propia, estábamos cantando yapa. Quiero describirles el templo de ahí, es hermoso el templo de Tucson. Tiene su restaurante, tiene algunas jaulas con algunos loros, o sí, supongo que era eso, a la entrada. Luego está la boutique, luego está el templo, y después, bueno, está la cocina a un costado. Y al fondo hay como un laguito artificial donde hay peces, donde los devotos se sientan a cantar su yapa. Hay los ashram, o sea, los lugares donde se duermen las visitas o los devotos que viven ahí. Y en medio había una jaula con 3 pavos reales hermosos. Y bueno, es un lugar hermoso que la verdad me impactó. Entonces el último día que yo iba a estar ahí, pues dije, ok, me siento con él, le dije, ven mi vida, vamos a platicar. Y le digo, mi amor, mañana me voy, haz tu maleta porque nos vamos a ir juntos. Y volteó y se me quedó viendo con una incredulidad y me dice, no me voy a ir. Y yo, ¿por qué no? Soy tu madre. Y yo vengo por ti porque yo quiero que seas alguien en la vida. Y me contestó muy serio, yo ya soy alguien en la vida, mamá. Desde el momento en que nací soy alguien en la vida y ahorita yo soy alguien en la vida. Y yo nada más te quiero decir que soy mayor de edad y que yo puedo decidir por mí y yo he decidido quedarme de aquí. Yo encontré lo que andaba buscando y esto es lo que quiero y aquí me quedo. Bueno, pues yo me puse un mar de llanto. Yo dije, mi hijo ya no me quiere, yo fui una mala madre porque no crié con mucho apego a mi hijo hacia su madre y no, su decisión fue, no me voy, aquí me quedo. Pues ¿qué me quedaba? Pues decirle, ok, es tu decisión, pero todavía que en mi interior dije, bueno, me voy, pero regreso, y regreso por ti. Todavía yo pensaba que podía convencerlo de que él tenía que regresar. Sin embargo, pues no fue así. Al contrario, la que iba por él resultó que empezó a cantar las rondas. Él fue mi primer maestro espiritual, si así lo podemos llamar, fue mi primer guía. Él me empezó a instruir sobre la conciencia de Krishna, me empezó a dar tareas, me dijo, tienes que leer la ciencia de la autorrealización, me la dio, tienes que leer otros libros como es un gusto superior. Me dio otros libros, el néctar de la devoción, me dio el libro de la reina Kunti,
y me dio un montón de tarea. Todo esto lo tienes que leer para que puedas ir entendiendo qué es la conciencia de Krishna. Y también me dio a leer el Bhagavad Gita. Y quiero comentarles que yo empecé a leer el Bhagavad Gita y yo empecé pues con la guerra de Kurukshetra. Y yo decía, ¿qué es esto? Pero además, como yo no sabía pronunciar en sánscrito, pues decidí que no lo iba a leer. Y no leí el sánscrito, simplemente me iba a la traducción y a la explicación de Prabhupada. Y me pregunta él un día por teléfono, mamá, ¿estás leyendo el Bhagavad Gita? Y yo, claro que sí. Le digo, pero no leo lo que no le entiendo, yo nomás leo donde le entiendo. Y me dice, no, mamá, tienes que empezar a pronunciar bien. Al final viene cómo se pronuncian las palabras y tienes que empezar a repetir en sánscrito los versos. Y finalmente yo terminé el Bhagavad Gita sin leer el sánscrito. Y así, entonces, al poco tiempo mi hijo se vino a vivir a Los Ángeles, al templo de Los Ángeles, y me comentó por teléfono, me voy a ir porque ahí hay más oportunidades. Y ya terminé mi curso de inglés y me voy a ir a Los Ángeles. Entonces, pues, yo cada que tenía oportunidad, cada vacaciones, pues estaba con él en Los Ángeles. Y fue así como yo llegué a la conciencia de Krishna. Por medio de mi hijo empecé a cantar rondas, empecé a ir al templo de Los Ángeles, me quedaba ahí por lapsos de 10 días con ahora mis hermanos espirituales, que en ese tiempo pues no eran mis hermanas ni hermanos espirituales. Y empecé a conocer más sobre la conciencia de Krishna, me gustó y me quedé. Ahora les comentaba, tengo 17 años en este movimiento. Mi hijo estuvo hasta el 2009 en Los Ángeles. Después se hizo un viaje a la India por 6 meses y después regresó a Uruapan en septiembre del 2009 para poner un centro de prédica, instalar un centro de prédica de conciencia de Krishna aquí en Uruapan. Fue muy alentador para mí porque pues finalmente ya iba a tener a mi hijo conmigo aquí en Uruapan. Me vino con otros devotos, a quien recuerdo es a Prabhu Janardana, a Prabhu Kripa, a Prabhu Jaya, a Prabhu Adolsa, que estuvieron aquí con él en el centro de prédica por un tiempo, hasta el 2009 al 2012. En ese tiempo, mi hijo tuvo la oportunidad de poder, por la misericordia de Krishna, poder propagar la conciencia de Krishna aquí en Uruapan. Se hicieron 3 festivales importantes, festivales que denominamos festivales de la India, donde se fueron en el centro de la ciudad y venían devotos de Ciudad de México, de Guadalajara, de Cuerámaro, donde instalábamos mesas de libros, donde repartíamos prasad y pudimos propagar la conciencia de Krishna aquí en Uruapan. Fueron tiempos muy hermosos, tiempos muy bellos, porque en ese tiempo era como estar descubriendo cada día más cosas, pero también experimentando el conocer la conciencia de Krishna, apropiarte de ella y ver que te cambia la vida así, en 180 grados. Cuando yo no conocía la conciencia de Krishna, pues lo recuerdo y tengo la conciencia como que no nos iba muy bien, como que siempre estábamos como en conflicto, como que siempre estábamos como, pues, como que había algo que nos faltaba en la familia. Cuando conocimos la conciencia de Krishna, la vida nos cambió en todos los aspectos, en todos, tanto en la convivencia, como en lo económico, como en lo moral, como en los principios. O sea, fue como un desarrollo integral conocer la conciencia de Krishna. Krishna pues llegó a nuestra familia para quedarse. Ahora, al paso del tiempo, sabemos que esto no es casual, es causal, y que Krishna pues ya nos tenía en la mira, ¿verdad? Y que nosotros pues nos dejamos llevar de la mano de Krishna.